señora consejera, que está por aquí, dar la bienvenida a los nuevos asistentes o a los que se han incorporado a esta segunda charla y comenzar la presentación de esta segunda parte, que estará dedicada al documento de revisión del Plan de Ordenación Urbana. Para ello contamos con la presencia aquí a mi izquierda de don Antonio Pimenta y don Jorge Chávez, que desarrollarán la ponencia titulada Nuevo Plan General PGO de Ceuta 2014, Paradigma o Paradoja, y que nos permitirá adentrarnos en las interioridades y pormenorización del proceso de elaboración del documento, así como del alcance de sus propuestas. Don Antonio Pimenta Cillaruelo es arquitecto especialista en urbanismo y edificación y es director del Departamento de Urbanismo de Prointec, oficina encargada de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta y donde trabaja desde 1992. Ha intervenido en un gran número de trabajos, tanto como director y redactor de los equipos, y entre los que destaco los planes generales de A Coruña, Cáceres, Valladolid, Albacete, Huesca, Soria y Burgos. También, entre otros, ha realizado el Plan Parcial Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas, Madrid, y que además fue galardonado con el premio Mejor Proyecto Urbanístico de España 2005, otorgada por la Gaceta de los Negocios, y también Premio Internacional Asprima Sima 2013 a la Mejor Actuación Urbanística. Ha participado de igual manera en el Plan Especial Recoletos Prado en Madrid, bajo la dirección del arquitecto don Álvaro Sisa Vieira. Y en el campo internacional ha realizado el Plan Maestro y Cambio de Uso del Suelo de Desarrollo Residencial y Turístico para el Ayuntamiento de Ensenada, en Baja California, México. Junto a él, el arquitecto y compañero de la ciudad, don Jorge Chávez, director técnico de urbanismo de la ciudad de Ceuta, donde desarrolla, entre otros, los trabajos de dirección y planificación del área de urbanismo y proyectos, y es el encargado de la supervisión del documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Además, son múltiples los trabajos de arquitectura y urbanismo que ha realizado, tanto como técnico perteneciente a las instituciones públicas de la ciudad, como en el ejercicio de la profesión libre. En este sentido, cabe destacar la redacción del proyecto de ejecución de las obras de traslado, sellado y acondicionamiento del antiguo vertedero de Santa Catalina en Ceuta y que actualmente está en proceso de ejecución, el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación del antiguo cuartel del Teniente Ruiz y urbanización anexa para el campus universitario en Ceuta, o la dirección facultativa de las obras correspondientes al proyecto básico de ejecución para la rehabilitación del antiguo chalet de Ibarrola como Instituto Ceutí de la Mujer de Ceuta. Para finalizar, y como representante del Colegio Oficial de Arquitectos de la ciudad, quiero agradecer al Instituto de Estudios Ceutíes la invitación a colaborar en estas jornadas y darle mi más sincera enhorabuena por la realización de este ciclo de conferencias, sirviendo estas como medio de difusión cultural ante la sociedad de la arquitectura y el urbanismo, y que este año cumplen su 6ª edición. La acertada elección de la temática en el día de hoy ayuda a mejorar el debate público necesario para la correcta aprobación del documento de revisión, ya que, como todos sabemos, la difícil y complicada situación urbanística que vive la ciudad, derivada de un PGO actual obsoleto, de una dilatada espera en el tiempo, de los cambios que se han venido produciendo en nuestra ciudad en los últimos años y de la necesidad de contar con una figura de planeamiento que asegure un desarrollo económico-social cohesionado del término municipal, hacían que fuera obligatorio y primordial impulsar e iniciar este proceso de revisión del Plan General vigente en nuestra ciudad desde 1992. Es por ello que la actual revisión se debe convertir en el documento estratégico y la herramienta más eficaz que analice la situación actual de nuestra ciudad y que mediante las técnicas urbanísticas apropiadas pueda afrontar con éxito los nuevos desafíos del futuro. Además, este nuevo PGO debe contar con el respaldo más absoluto y fiel de las administraciones públicas y de la ciudadanía, y tener el compromiso de dotarlo económicamente de forma suficiente para que sean palpables a los ciudadanos resultados concretos a corto plazo, sin perder la perspectiva de largo plazo. Sin más, tiene la palabra don Antonio Pimenta y don Jorge Chávez, que van a dar inicio a esta conferencia.
Muy buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por acudir a estas jornadas que espero sean de su satisfacción y que lleguen a aclarar algunas de las situaciones de la gran problemática del planeamiento en la ciudad en la que vivimos, ¿no? Yo prácticamente voy a hacer un poco de telonero de don Antonio, porque yo creo que el principal objetivo de la charla, de la ponencia, es explicar el documento de revisión del planeamiento de la ciudad, ¿no? Del planeamiento general de la ciudad. Yo simplemente voy a intentar explicarles a ustedes en breve tiempo, en lo más cortamente posible, la situación urbanística en que nos encontramos, tanto a nivel estatal como a nivel local, ¿no? De la ciudad autónoma de Ceuta. Explicarles un poco la trama, la complejidad que tiene el urbanismo en nuestra ciudad, explicar un poco qué herramientas cuentan los diseñadores o los planeadores, ¿no? A la hora de realizar un documento con la gran extensión y la complejidad que tiene un plan de ordenación general. Y más que nada me gustaría que se quedaran con la idea de que no se trata de la última imagen del documento, que es el plano de zonificación, que es un plano al que todos acudimos y que realmente es el único que realmente la gente consulta, ¿no? Que es el plano de dónde está el uso, qué uso tenemos, qué edificabilidad, qué intensidad de uso. Ese es el resultado de una gran cantidad de incorporaciones, de una gran cantidad de filtros, tanto a nivel estatal, por culpa o no por culpa, sino por suerte, en algunos casos, de las distintas legislaciones con las que contamos, y el resultado de una serie de normativas que son de aplicación, ¿no? Bueno, pues para empezar la exposición les voy a comentar un poco lo que ha sido el planeamiento urbanístico en la ciudad autónoma de Ceuta en los últimos 65 años. En la imagen tenemos tres planos. Uno corresponde al primer plan general de ordenación que tuvo la ciudad, que fue el Muguruza en el año 1949, que realmente no tenía el contenido de un plan general actual, simplemente era una serie de documentos de planimetría donde había una zonificación, una ordenación, y contaban con unas normas subsidiarias que no llegaban a ser lo que hoy se entiende como normas, ordenanzas municipales, ¿no? O ordenanzas de un plan general, ¿no? Eran unas normas muy generales y prácticamente respondían a unas necesidades higiénicas, ¿no? De la época, que era anchos de viales en función de las alturas de la edificación o al revés. Pues 43 años después apareció el Plan General del año 92, hubo un gran cambio en cuanto a lo que era el desarrollo de un instrumento de esta categoría y ya se utilizaban otras técnicas en urbanismo. El primer plan general del Muguruza utilizaba la técnica del ensanche, la técnica de la ampliación de la ciudad. También es cierto que era una ciudad que estaba en pleno crecimiento, cuando arrancaba el crecimiento fuerte de la ciudad. Y el Plan General del año 92 era una técnica más bien también ya preveía un crecimiento de esta ciudad, pero también utilizaba las actuaciones sobre lo que es el centro histórico y las barriadas que ya estaban desarrolladas en estos 43 años, ¿no? Y preveía pues unos ámbitos donde se intentaba actuar y ordenar todas esas zonas que se encontraban mal ordenadas, ¿no? Desordenadas y mal realizadas urbanísticamente. Y el salto cualitativo viene ahora, de 22 años después del Plan General del año 92, que tendrá sus deficiencias, que luego probablemente Antonio contará algunas de ellas, porque son objetivos de esta revisión, porque se trata de, no lo olvidemos todos, que es una revisión y adaptación de un plan, que no es un plan nuevo. Este plan lo que trata es de solventar esas deficiencias con las que hemos estado lidiando durante estos 22 años e intentar mejorar el urbanismo de nuestra ciudad. Aquí os presento una serie de imágenes en la forma de actuar, ¿no? Donde se puede apreciar que en el Plan Muguruza año 1942 era una actuación urbanística más de diseño, donde tenía mayor libertad el planeador, diseñaba unas grandes avenidas, unas grandes actuaciones, que luego, finalmente, bien por presupuesto, bien por imposibilidad de la gestión, no se han llevado a cabo, ¿no? Fijaros ahí que es el centro de la ciudad, lo que sería la Gran Vía, y cómo quedaba lo que es actualmente la Plaza de la Constitución, ¿no? Al fondo se vería lo que es el Monte de García Laves y la Mujer Muerta. Y la imagen de al lado es la actualidad en el 2014, vista desde una zona aérea, ¿no? Lo que es el centro de la ciudad, la masificación y la diferencia de urbanismo que hay entre lo que se preveía y a dónde hemos llegado, ¿no?
Esto pues simplemente son dos ejemplos de zonificación, cómo se trabajaba, a qué nivel se trabajaba y con qué definición en el año 49, y a la definición que estamos trabajando en el año 2014, donde se puede apreciar la diferencia, ¿no? Entramos al detalle prácticamente, ya que en el Muguruza se entraba en grandes manzanas con grandes alineaciones, un poco dejando atrás la gestión, era más, ya les repito, un trabajo de diseño, y en la actualidad, como resultado ya no solamente de que ya existe una ciudad consolidada, sino que además contamos con una gran limitaciones en cuanto a legislación y normativas, pues ya se actúa de una manera mucho más quirúrgica y mucho más a nivel de detalle, ¿no? Pues bien, durante estos 65 años de urbanismo que ha habido en Ceuta, de planeamiento, el resultado es que en España ha habido 58 años de legislación en materia urbanística. Es decir, la primera ley de suelo fue del año 56, con lo cual el Muguruza ya es un plan que empezó sin tener una ley de suelo, con lo cual el sistema de actuación o el sistema de interpretación de la ordenación y del urbanismo era totalmente a criterio prácticamente, bueno, aunque había una serie de directrices, pero era criterio del diseñador, ¿no? Había mucha más libertad. En este listado les pongo toda la serie de leyes del suelo que ha habido, pues ya les digo, del 56 hasta la actualidad, ¿no? En ellas se ven pues todas las que vamos pasando, todas las que hemos ido viendo desde el año 75, que en el 76 se aprueba el texto refundido de esa ley del suelo y ordenación urbana, con sus reales decretos de reglamentos, que son los que desarrollan esa ley, el de planeamiento urbanístico, el de gestión y el de disciplina urbanística. Hay un salto bastante dilatado en el tiempo, del 76 hasta el 90, hasta que no hay una nueva ley, que es la de reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo. Después de la del 90 se da una sucesión de leyes bastante rápidas que coinciden también mucho con el tema del cambio político en el Estado y pasan a lo que sería el Real Decreto Legislativo del año 92, que es una ley muy famosa porque coincide con la de nuestro Plan General y tuvo muy poca vida en vigor, ¿no? De vigencia. Hubo una sentencia que lo declaró inconstitucional prácticamente el 100% de la ley, muchos de sus articulados, y hizo que tuviéramos que aprobar una nueva ley a continuación, que era la del 98, que es la de régimen del suelo y valoraciones. Un inciso, este cambio y esta derogación de esta ley implicaba en su momento que la revisión, o sea, que el plan general que acababa de aprobarse debería de haber sido revisado en aquel momento, porque invalidaba muchos de los articulados que componían esta ordenanza, ¿no? La ordenanza correspondiente de ese planeamiento. A posterior, pues la que le comentaba, la del año 98, de régimen del suelo y valoraciones. Luego esta fue modificada en algunos de sus aspectos por una ley en el 2003 de medida urgente de urbanización, de liberalización del sector inmobiliario y transportes. Y hay un salto también cualitativo y cuantitativo desde el año 98 al 2007, que es donde la Administración General aprueba lo que es la ley de suelo del año 2007. Esta ley surgió y tiene una gran importancia en cuanto a la concepción, de lo que era el suelo urbano. El régimen de suelo hasta la fecha venía regido por tres categorías: el suelo urbano, o tres clasificaciones, perdón: el suelo urbano, el suelo urbanizable, que era el que era susceptible de ser urbano a través de transformaciones urbanísticas, y el suelo no urbanizable, que era el que no estaba sujeto a ningún tipo de edificación y que quedaba libre, bueno, ningún tipo de edificación prevista como suelo urbano no estaba exento de urbanización, es decir, que quedaba libre para los suelos, o sea, para los usos que no pudieran ser incorporados dentro del suelo urbano, o que no debieran de estar en suelo urbano, porque no fueran compatibles con el residencial o con los que estuvieran previstos en suelo urbano, o bien para los recursos naturales, o bien el mantenimiento del medio ambiente. ¿Qué ocurre en el 2007? Que cambia totalmente el régimen del suelo con el establecimiento de dos regímenes básicos del suelo. Lo que llaman situaciones básicas del suelo, ya no se llama clasificación del suelo. Existiría lo que se llama la clasificación, o sea, la situación básica del suelo rural y la situación básica del suelo urbanizado. ¿A qué se llama el suelo urbanizado? El suelo urbanizado es el que coincidiría con el régimen anterior, con el que está urbanizado y
que es posible edificar y que solo, a lo sumo, hay un apartadito que comenta que a lo sumo, pendientes de unas urbanizaciones complementarias, es decir, no tienen las dotaciones, o sea, las dotaciones básicas las tiene completas, pero sí a lo mejor le queda algún tipo de conexión a algún sistema general que permitiría que se pudiera ejecutar esa edificación a la vez que la urbanización. Pues yo le digo que incluso en el centro de la ciudad, si se trata de una parcela que no cuenta con los requisitos exigibles que esta ley preveía, la consideración es de suelo rural, incluido estando en el centro de la ciudad. El salto es abismal, abismal porque tiene repercusiones, por ejemplo, en las valoraciones. Como hubo una serie de... se encontraron una serie de discapacidades en esta ley, se llegó al año siguiente a decretar a través del texto refundido de la Ley del Suelo, el Real Decreto Legislativo del 2/2008, lo que hacía era refundir la Ley de 2007 con lo poco que quedaba de la del 98. Refundieron ambas leyes y consiguieron hacer, o sea, montaron un texto refundido que modificaba a su vez una serie de leyes que venían precedentes a la hora de actuar en la materia urbanística, ¿no? Esta modificación de las leyes a través de este Real Decreto Legislativo conlleva se tradujo luego en un reglamento de valoraciones que desarrolla cómo se han de hacer estas valoraciones a la hora de realizar las expropiaciones. Viene determinado por un artículo de este Real Decreto, donde se determina cómo se hacen las valoraciones a la hora de hacer expropiaciones, enajenaciones de parcelas y ventas forzosas, ¿no? Y por último, una ley muy reciente del año 2013, la Ley 8/2013, que es la de las denominada de las 3R popularmente, que es de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Esta ley vuelve a ser otro gran batacazo al tema de la materia urbanística en España, ¿no? Porque ahí les pongo como ejemplo, deroga al menos, si no recuerdo más, 12 legislaciones anteriores, más otras, a través de sus disposiciones, otras 9 normativas. Directamente deroga 19 legislaciones anteriores y partes de otras 9. Con lo que ven que en 58 años hemos tenido 5 leyes de suelo, 3 textos refundidos y una ley de suelo urbano y numerosas modificaciones y reglamentos de desarrollo. Imagínense la vorágine de legislación, de normativas que tienen que aplicar un urbanista a la hora de realizar un plan general, ¿no? Además de todo esto, contamos, que es el punto 10, con toda una serie de legislaciones sectoriales que son de implicación directa a la hora de realizar planeamiento, ¿no? La primera de todas ellas es la Constitución española, que habla y que influye en que lo primero que dice el artículo 23 es que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente por medio de representantes. Y el artículo 47, donde dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos serán los que promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, es decir, regulando la utilización del suelo. Es decir, lo que está diciendo es que es el Estado el que tiene las competencias y la potestad de poder hacer el planeamiento. Luego voy a pasar muy rápidamente toda una serie de legislaciones que son de aplicación. Tenemos la Ley de Expropiación Forzosa, tenemos la Estatal de Carreteras, tenemos la de Costas, las de Puertos, Aguas y Dominio Público Hidráulico, que tiene una serie de reales decretos y de reglamentos y de normativas. Tenemos sobre medio ambiente. Sobre medio ambiente tenemos, la verdad, es que en los últimos años una proliferación de normativa bastante extensa. Sobre vertidos urbanos, sobre montes, sobre defensa nacional. Tenemos sobre el patrimonio cultural e histórico. Tenemos servidumbres aeronáuticas. Tenemos régimen local de administración y contratación pública, porque estamos, en muchas de las gestiones urbanísticas estamos atados por el tema de la pública concurrencia. Legislación estatal sobre valoraciones, sobre edificación, sobre vivienda, sobre actividad y apertura de establecimientos, sobre la propiedad horizontal, inscripción registral y catastro, sobre accesibilidad. Aparte, tenemos ya a nivel local, todas estas que he contado anteriormente son todas a nivel estatal, es decir, de aplicación en todo el territorio nacional. Luego tenemos aparte normativa comunitaria o local, que son las normativas y ordenanzas, ¿no?
Aquí muestro un listado de las que tenemos actualmente en vigor en Ceuta, que son una serie de ordenanzas municipales que, bueno, son muy específicas algunas. Tenemos las más importantes para destacar son las ordenanzas del Plan General actual o la de disciplina urbanística. Las demás pues, son simplemente ordenanzas que regulan actividades sobre la vía pública o algún tipo de actividad que se pueda ejercer en la vía, ¿no? Aquí la ordenanza municipal reguladora de ocupación de dominio público, la de kioscos, la de cédula de habitabilidad y una serie de reglamentos que tienen las compañías suministradoras, tanto ACENSA como, en nuestro caso en la ciudad, no tiene la empresa de alumbrado, no tiene reglamento propio, no lo tienen aprobado, pero sí ACENSA. Y luego el plan de autoprotección del helipuerto de Ceuta, que también es de aplicación en la ciudad. A la hora de urbanizar, de prever la ordenación urbana, es uno de las normativas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues bien, después de toda explicación, que son en torno a 115, he llegado yo a contar, entre leyes, normativas y directrices y órdenes, ¿no? Y reales decretos, que son de aplicación directa sobre el urbanismo estatal, aquí expongo lo que es realmente el marco legislativo en materia de urbanismo de aplicación en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Pues bien, como pueden ver a la derecha, ahí está organizado en dos columnas, la estatal y la de comunidad o local. En nuestro caso, la Ciudad Autónoma de Ceuta no tiene el mismo estatus que una comunidad autónoma, con lo cual no tiene capacidad legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tener nuestras propias leyes de suelo, no podemos redactarlas, ni podemos aprobarlas, ni Ceuta ni Melilla. Esto significa o se traduce en que quien nos regula urbanísticamente o quien nos establece las leyes de suelo es el Estado, ¿no? Con carácter básico y general, en nuestro caso el actual texto refundido, que es el vigente, y y con la aprobación del año pasado de la Ley 8/2013 de las 3 R, Regeneración, Rehabilitación y Renovación Urbana, junto con el Reglamento de Evaluaciones de la Ley del Suelo, esas son las 3 legislaciones principales que tenemos de aplicación al urbanismo. Pero con carácter supletorio, esto quiere decir que al no contar con una ley propia de suelo, ni unos reglamentos urbanísticos por parte de la ciudad, tenemos que aplicar también el Real Decreto del año 76, que es el texto refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, y sus 3 reglamentos, el de planeamiento urbanístico, el de gestión urbanística y el de disciplina. Esto conlleva a paradojas, como bien ponía en el título Antonio, de que tengamos una clasificación del suelo por una parte y por otro lado tengamos unas situaciones básicas de suelo, como contaba con anterioridad, ¿no? Es decir, el planeador tiene que prever que la legislación actual prevé situaciones básicas de suelo rural o suelo urbanizado, pero por otro lado tiene que prever también que el régimen de planeamiento del año 76 prevé una clasificación de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Por tanto, en Ceuta son de aplicación directa el texto refundido de la Ley del Suelo y la Ley 8/2013. Y con carácter supletorio, los 3 reglamentos y la Ley de régimen de suelo. Las competencias en materia de urbanismo. Pues como comentaba anteriormente, desde el punto de vista de la potestad legislativa, con carácter general y básico el Estado y con carácter supletorio. La Ley 8/2013 incorpora o libera un poco en cuanto a la potestad, o sea, a las competencias en aprobación de instrumentos de planeamiento a la ciudad, en una disposición, abajo hago la referencia, en la disposición adicional tercera, que modifica a su vez, la duodécima en su apartado 18, que modifica la anterior adicional tercera de la del 2008, es decir, una ley del año anterior, o sea, de hace 4 años que ya está modificada por una nueva ley, ¿no? Donde establece que para la aprobación de los planes generales, sus revisiones y las modificaciones que afecten a la estructura general y orgánica del territorio, quien tiene la potestad de aprobación definitiva es el propio Estado. Es decir, tenemos que pasar el filtro del Estado para aprobar definitivamente ese planeamiento. Y en caso de que no sean o que no afectaran a la estructura general del territorio, tienen la facultad de emitir un informe vinculante en caso de que afecte a la organización, o sea, de que pudiera afectar a la organización, a la ordenación del territorio o afectase o estuviera afectada a alguna de las administraciones,
o en su caso, si no fuera afectada y estuviera de acuerdo con el planeamiento y con los sectoriales, aprobarían, o sea, sería un informe simplemente favorable que conllevaría la aprobación por parte de la ciudad. Y por tanto, en la columna de la derecha, lo que le queda a la ciudad es una potestad normativa reglamentaria, es decir, unas ordenanzas y una norma, como mucho, y un reglamento. La aprobación provisional, inicial provisional de instrumentos de planeamiento general que afectan a estructura general del territorio, solamente lo que es inicial y provisional, porque la definitiva la tendría el Estado, y del resto de planeamiento a todos los niveles la tendría en los 3 estados, ¿no? En las 3 fases de trámite. Y por último, la redacción, por su parte, de todos los instrumentos urbanísticos, tanto de planeamiento general como de desarrollo. Es decir, quien redacta, quien lleva la batuta o las directrices en el ordenamiento, en el planeamiento de la ciudad a todos los niveles, es el propio ayuntamiento, el propio término municipal. Pero quien te lo aprueba definitivamente si afecta a la estructura general es el Estado. Voy a ir muy brevemente para intentar explicarles o darle unos antecedentes para que luego entiendan un poco mejor la explicación, la exposición del plano de Antonio, de la revisión del plan, y les voy a explicar los instrumentos de planeamiento urbanístico con el que contamos en España, ¿no? En la nación. Bueno, pues hay un bloque primero que es el planeamiento general, que es el que afecta de manera general, es decir, no con detalle, no va al uso determinado, se quedaría en el límite de lo que sería la clasificación de suelo. Y desarrollaría luego a través de distintos planeamientos, todo eso a través de distintos contenidos, ¿no? Este planeamiento general se puede dividir en dos estadios. Uno, la ordenación del territorio, que es una materia que en nuestra ciudad, por ser un único término municipal, pues no vemos nosotros aquí en la ciudad. O sea, no tenemos primero, en Plan Nacional de Ordenación Territorial es algo que nunca llegó a realizarse, aunque estaba previsto en el planeamiento, ¿no? Y en la legislación. Eso es, para que todos los entiendan, un plan general de toda la nación. Los planes de ordenación territoriales, planes directores territoriales de coordinación, planes subregionales y planes supramunicipales, la palabra lo dice, varios municipios, o que está por encima de un municipio, se dan en comunidades autónomas donde hay interferencia entre distintos términos municipales y lo que tratan es de ordenar esos espacios que hay entre las ciudades, entre lo que ya no es casco urbano, para que haya una estructura general de toda la comunidad y regional y pueda preverse las actuaciones a nivel comunitario, ¿no? Y del territorio. Y luego sería lo que realmente se denomina ordenación urbanística, donde ya se empezaban, o sea, donde ya sí tiene una actuación directa sobre lo que es el casco urbano de la ciudad o el término municipal, ¿no? Que serían los planes generales de ordenación, como es el caso, los proyectos de limitación de suelo urbano, que es un caso tampoco se da en términos municipales consolidados, es más bien de suelo no urbanizable, ¿no? De pueblos, de términos que no están, de núcleos urbanos extramunicipales, y las normas municipales subsidiarias que se utilizan en poblaciones con menores de 50.000 habitantes, donde no son exigibles los planes generales de ordenación. Y luego el planeamiento de desarrollo está determinado por los programas de actuación urbanística, PAU, que no tiene mucho sentido ya últimamente, no se utilizan. Los planes parciales, que prácticamente es el desarrollo, la matización de lo que sería el programa de actuación urbanística, que en otras comunidades se llaman sectoriales. Los planes especiales, que pueden ser de distintas materias, distintas aplicación, como son los de reforma interior, los de infraestructura, los de protección cultural, medioambiental o monumental, los estudios de detalle, los proyectos de reparcelación, de limitación de áreas de actuación y unidades de ejecución, y los proyectos de urbanización, que ya son instrumentos muy de detalle, muy de ámbitos muy determinados, ¿no? Y con soluciones muy limitadas, donde se utilizan simplemente, pues, en el caso de los estudios de detalle, para determinar alineaciones irrasantes y organizar volúmenes dentro de una parcela, ¿no? Y luego lo que se llaman los sistemas de actuación que están previstos en la ley, que son la expropiación, cooperación y compensación en el año 76, y que en las nuevas leyes actuales ya aparecen una nueva, no lo llama sistema de actuación, pero sí es una previsión de cómo se pueden gestionar todas estas unidades, que es lo de la utilización de los convenios urbanísticos y los contratos urbanísticos, que ya sí aparece una regulación en estas nuevas leyes del suelo, ¿no? El contenido de los planes generales, un poco para que tenga la visión de cómo ha variado también el tiempo y con las distintas legislaciones, pues en el año 76
El contenido mínimo de un plan general es este que están viendo ustedes a continuación, una memoria de estudios complementarios, planos de información de ordenación urbanística del territorio, unas normas urbanísticas, un programa de actuación y un estudio económico financiero. Con la Ley 21/2013 de evaluación ambiental se incorpora y es obligatorio la realización y aprobación de un informe de sostenibilidad ambiental que está sometido a una evaluación ambiental. Con lo cual ya se incorpora un documento nuevo a ese contenido mínimo que exigía el 76. Y con la del 2012, la de 2008, la 2/2008, ley del texto refundido, se incorpora también en su artículo 15 una serie de informes de consulta a las administraciones públicas, lo que se denomina informes sectoriales, donde ya pueden ver ustedes la cantidad de normativa que se encuentra aplicada o la casuística que se puede dar. Por ejemplo, en el apartado 3 es donde se determinan el tipo de informes que hay que pedir, que hay que solicitar, la administración hidrológica, es decir, el dominio público hidráulico, el de ley de protección del dominio público marítimo terrestre en su caso, es decir, costas, en materia de carreteras, infraestructura afectada y impacto de actuación sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras. Es decir, estas tres administraciones tienen que informar favorablemente sobre la viabilidad de un plan, ya sea plan general o plan de desarrollo. Y, por último, este mismo artículo prevé la incorporación de un nuevo documento al contenido de un plan general, que sería el informe de sostenibilidad económica. Ya no el estudio económico financiero, sino un informe de sostenibilidad económica que lo que determina es la viabilidad, siempre de manera estimativa, es decir, los números de 8 años no los tenemos cerrados, hay que hacer unas previsiones en función de los presupuestos previstos del municipio y prever qué actuaciones se van a poder acometer en esos 8 años, que es la duración legal, digamos, entre comillas, de un plan general, ¿no? Para que entiendan ustedes. Luego la Ley 8/2013 modifica nuevamente este artículo del 2008 e incorpora una matización que lo único que hace es definir qué actuaciones, a qué se refieren con actuaciones, o sea, a qué se refiere la ley con las actuaciones de urbanización. Se refiere a actuaciones de urbanización, de reforma, de renovación y a las actuaciones de nueva dotación. Es decir, ya acorta y delimita qué tipo de actuaciones urbanísticas son las que estarían sometidas a ese informe de sostenibilidad económica. A continuación, os hago aquí un comparativo de este contenido mínimo, donde ya se aprecia en la columna de la derecha, conforme yo lo veo, y vosotros también, que se incorporan 2 documentos más a lo que sería el contenido mínimo de un plan general. El índice de documentación contenida en la revisión del 2014, hago aquí una general para que tengan un poco la idea de lo que a continuación explicará Antonio. Pues bien, una memoria justificativa, un informe de sostenibilidad ambiental que ha pasado su correspondiente evaluación ambiental, donde aparte de su memoria cuenta con unos anexos y unos planos exigibles, unas normas urbanísticas y fichas urbanísticas. Las fichas urbanísticas cuentan con 21 áreas de planeamiento específico y 13 áreas de planeamiento remitido. Un catálogo de elementos protegidos, que no es un documento que sea exigible por la legislación, pero que sí es necesario para poder hacer una buena protección y limitar qué tipo de actuaciones se pueden realizar sobre edificios que estén protegidos, ¿no?, catalogados. Luego la planimetría, que consta de planos de CRS, de calificación y regulación del suelo y edificación, tanto en suelo urbano como urbanizable, que consta de un total de 36 planos, y los RGA, régimen, gestión y actuación urbanística del suelo, ¿no? Fase y tramitación de un plan general, para que vean ustedes también la gran complejidad y la gran cantidad de filtros que lleva un trámite de un documento de esta envergadura, ¿no? Bueno, pues la primera fase o la primera actuación, que además es de carácter facultativo, es decir, no está obligado la administración a llevarlo a cabo. En nuestro caso sí se llevó a cabo, con lo cual ha tenido mucha más publicidad el documento, que es los actos preparatorios y elaboración del plan. Consta de un avance, que todos ustedes saben que ya hubo una exposición pública, una información pública. Una vez aprobada esta información pública, hubo una fase de sugerencias, que algunas de ellas fueron realmente justificables y se admitieron, y otras que fueron desechadas. Una vez transcurrido esto, se elabora ya un documento definitivo y se acuerda la elaboración del plan con esa serie de documentos.
existe una suspensión facultativa del otorgamiento de licencia, es decir, una vez que se aprueba un avance de planeamiento, la ciudad podría haber suspendido licencia, pero viendo que aún quedaba mucho trámite por delante, bueno, pues una decisión un poco acertada por parte de la ciudad no llevar a cabo este tipo de suspensión, ¿no? Una segunda fase es ya la elaboración y aprobación del plan general, que es un trabajo que ha realizado la consultora Prointec, donde se realiza un acuerdo, donde se tiene que llevar a acuerdo la exposición pública de estos trabajos, ¿no? Hay una aprobación inicial, que esta ya la llevamos a cabo en fechas anteriores, el 7 de agosto, mediante la aprobación en pleno. Eso conlleva una serie de trámites administrativos, como son el acuerdo de aprobación inicial. Al margen le pongo el artículo que controla, o mejor dicho, que establece las determinaciones que marcan o que establecen este tipo de tramitación, ¿no? Que son todas o bien referidas al reglamento de planeamiento o bien a la propia ley de suelo. Una vez que se aprueba inicialmente, se suspende automáticamente la otorgación de licencia en algunas zonas donde se modifica el régimen de planeamiento. Luego hay una información pública y documentación a disposición del ciudadano, que es en el estado en el que nos encontramos ahora mismo. Saben ustedes que hay una oficina de planeamiento en el área de la Consejería de Fomento, donde pueden ustedes consultar el documento. Y luego, una vez se lleva a cabo la finalización de la información pública y la recogida de alegaciones, se elaborará por parte de la consultora un documento de aprobación provisional. En este estadio existen dos posibilidades. Obligatoriamente, por las cuestiones que he comentado anteriormente y las exigencias de la legislación, debemos solicitar una serie de informes sectoriales a distintas administraciones para que informen sobre la viabilidad del plan. Existe la posibilidad de hacerlo en este momento o la única condición que pone es que para poder aprobar definitivamente estos informes deben estar supervisados y deben ser favorables. Es decir, se solicitan con anterioridad a la aprobación definitiva, a la redacción de la aprobación provisional, o se redacta la aprobación provisional y se manda información de estos sectoriales, ¿no? Una vez aprobado provisionalmente. Nosotros creemos que es mucho más operativo mandarlo antes de la aprobación provisional. De hecho, ya se han mandado la mayoría, hay algunos que ya han contestado. Y creemos que es mucho más operativo porque el documento que se lleve a la aprobación provisional será mucho más definitivo y nos evitará luego tener que volver a hacer, a lo mejor, si no hay cambios sustanciales, una nueva información pública y otro nuevo plazo de alegaciones como sería preceptivo, ¿no? El artículo 15 del Real Decreto Ley del 2008 ya, vuelvo a repetir, este es lo que regula la solicitud de estos informes sectoriales. Y luego la disposición adicional segunda de este Real Decreto, además, exige un informe del Ministerio de Defensa en cuestiones de seguridad nacional. Es decir, el informe que tiene que redactar o emitir el Ministerio de Defensa versaría sobre si alguna de las ordenaciones previstas en este planeamiento pudieran afectar a algún tema de estrategia o defensa nacional, ¿no? Y por último, la aprobación definitiva. El órgano competente por la aprobación definitiva de un plan general de acción urbana, en este caso, como ya he explicado antes, por la disposición final duodécima de esta ley nueva de las 3R, pues la tiene, como he comentado, el Estado. Es decir, quien aprueba definitivamente el plan general va a ser el Ministerio de Fomento en el área de urbanismo, en la Subdirección General de Vivienda, Urbanismo y Política del Suelo. Y una vez que se apruebe definitivamente por este órgano, pues vendrá una publicación del acuerdo en la aprobación definitiva y la publicación de las normas urbanísticas. En cuanto a... voy a hacer ahora un salto para explicar un poco qué situaciones se daba en cuanto a ámbitos de actuación urbanística entre el Plan General del 92 y la revisión del 2014. El Plan General del 92 planteaba, como utilizaba una legislación de suelo anterior, pues utilizaba dos sistemas o dos definiciones distintas de planeamiento de actuación. El asumido, que en este caso, con respecto a la revisión del 2014, se equipararía a lo que se denominamos o lo hemos denominado áreas de planeamiento específico, que lo único que quiere decir es que es una ordenación
o que bien ya venía dada por anteriores actuaciones urbanísticas, son ordenaciones que ya estaban muy consolidadas y o que estaban en desarrollo, o bien que son zonas muy claras que la tenemos muy determinadas cuál va a ser la ordenación, qué ordenación quiere la ciudad, ¿no? Y lo único que quedaría es por hacer la gestión de esa ordenación. Y luego las áreas de planeamiento remitido, que en este caso sí que coincide con la misma denominación de la revisión del 2014, que son aquellas áreas que están remitidas, como la palabra dice, al instrumento de desarrollo de esa ordenación general prevista, ¿no? Y estarían sometidos a planes parciales, o bien estudio de detalle, o bien planes especiales. En el caso del año 92, tenemos que en cuanto a planeamiento remitido, esto es un poco la explicación de lo que le estaba diciendo anteriormente, en cuanto a planeamiento asumido, teníamos 9 áreas en comparación con las 21 áreas que se han definido en el nuevo plan, ¿no? En la revisión de 2014. Y en el tema de planeamiento remitido, en total teníamos 34 áreas en el año 92, de las cuales la mayoría no se han llevado a cabo ningún desarrollo ni tramitación, y en el 2014 se han disminuido de manera drástica en unas 13 áreas de planeamiento remitido. Con lo cual, quiere decir que el nuevo plan general ya ha pegado un salto cualitativo en cuanto a la tramitación de algunos ámbitos urbanísticos desordenados de la ciudad, porque ya da una ordenación hecha, ¿no? Para que solamente tenga que gestionarse. Y esto es simplemente un pequeño detalle de lo que explicaba antes en cuanto a las situaciones y clases de suelo, ¿no? Los dos regímenes, el del suelo anterior al 2008 y la de ley del suelo del 98 y la del 2008. En una se especificaba a través de las situaciones básicas, lo que explicaba antes, el suelo rural y el suelo urbanizado, y en la otra, aparte de las 3 clases de suelo, luego la amalgama de que tenemos de categorías de cada uno de estos suelos, el consolidado, no consolidado, que lo bueno de las nuevas leyes de suelo es que todo este tipo de categorías ya vienen muy bien definidas y vienen totalmente determinadas en este tipo de leyes. Y yo la verdad es que me estoy pasando y no te quiero cortar más. Así que creo que la exposición seguía un poco más explicando grandes ideas, grandes matices de lo que suponían los cambios de las nuevas leyes de suelo, pero yo creo que podríamos dejarlo para otra ocasión. Sin más, le paso la palabra a Antonio, que yo creo que es lo más eficiente. Esto salte de aquí, cerramos por acá. Esa. Si quieres para pasar nada. Buenas tardes, ¿se oye bien?